Nunca en mi vida pensé que algo así me sucedería. La verdad, pensaba que esas cosas solo le pasaban a los demás, pero aquel día, ese maldito día, todo cambió. Estaba cansado, había tenido una jornada pesada en el trabajo, y decidí llegar temprano a casa, algo que rara vez hacía. Mi idea era llegar, meterme en el baño, ponerme cómodo, y descansar un poco antes de que Pilar llegara. Pero lo que encontré al abrir la puerta de casa me dejó paralizado. Al principio, todo parecía normal. Las luces estaban apagadas, como siempre cuando llegaba tarde, pero algo me pareció raro. Me pareció escuchar ruidos provenientes del salón, como si alguien estuviera caminando, pero no de una manera normal. Era algo más sutil, como si algo estuviera arrastrándose, casi como si alguien estuviera tratando de ser sigiloso. Caminé despacio, intentando no hacer ruido. Mi mente comenzó a formular teorías absurdas. Tal vez era Pilar reorganizando los muebles, o a lo mejor había dejado la tele encendida con volumen bajo. Pero al acercarme a la puerta del salón, vi algo que hizo que mi estómago se retorciera. La luz estaba encendida. Una luz suave, cálida, como si la atmósfera estuviera distorsionada. Vi sus sombras a través de la ranura de la puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ver quién estaba allí, pero la figura de Pilar era inconfundible. Pero lo que más me chocó no fue verla, sino la figura masculina que estaba a su lado, demasiado cerca de ella. No podía ver sus rostros, pero los gestos, la manera en que se tocaban, lo que se estaba sucediendo allí dentro, me hizo sentir que el suelo se me venía encima. No podía creer lo que veía. Esa imagen se grabó en mi mente al instante, y por un segundo estuve tentado a entrar y gritar, pero no lo hice. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Me quedé inmóvil allí, observando, respirando de manera irregular, tratando de procesarlo. De repente, escuché una risa que no era la suya. Pilar siempre tenía una risa suave, única, pero esta era diferente. Era una risa masculina, grave, acompañada de una conversación entrecortada, como si se estuvieran burlando de algo, como si compartieran un secreto que yo jamás conocí. Mi mente intentaba buscar explicaciones, pero no podía encontrar ninguna. Un nudo en la garganta me impidió moverme, me sentí tan vulnerable, tan expuesto, como si alguien me estuviera quitando todo lo que había creído hasta ese momento. Finalmente, me armé de valor y empujé la puerta, sin saber si lo que iba a encontrar me destruiría aún más. Lo primero que vi fue a Pilar, tumbada en el sofá, con un hombre junto a ella, casi abrazándola. Me miraron al instante. El hombre, con cara de sorpresa, dio un paso atrás, pero Pilar se quedó inmóvil. Sus ojos pasaron de la sorpresa al miedo, como si estuviera esperando que explotara de alguna forma. No sé si fue la ira o el shock lo que me hizo reaccionar, pero solté un ¿qué demonios está pasando aquí?, con toda la fuerza que pude reunir. Pilar, como si se le acabaran las palabras, comenzó a balbucear. Esto no es lo que parece, Jorge, no es lo que piensas. Su voz temblaba, pero no porque estuviera asustada, sino porque sabía lo que acababa de hacer. Sabía que no había forma de salvar lo que ya estaba roto. Te juro que, es solo un error que no tiene sentido. Tú no entiendes, no entendía. No, lo que no entendía era cómo alguien como ella podía hacerme esto. ¿Cómo podía traicionarme de esta forma tan evidente y luego pedirme que lo entendiera? En ese momento, todo lo que sentí fue rabia, una ira profunda que me nubló la razón. Me acerqué al hombre, lo miré fijamente y, antes de pensar, le solté un empujón. «Sal de mi casa», grité, y él, mirando a Pilar por un segundo, se levantó rápidamente y salió por la puerta, sin decir una sola palabra más.
pero lo peor estaba por venir. Pilar me miraba con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir que todo estaba bien entre nosotros, pero ahora solo me daban pena. Estaba en shock, tratando de juntar las piezas de lo que acababa de descubrir. Jorge, por favor, escucha, comenzó a decir, pero no la dejé seguir. No quiero escucharte, ¿cómo pudiste hacerme esto, después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que te di? Sentí que todo mi cuerpo temblaba de rabia, pero a la vez me sentía tan vacío, tan desmoronado, que no sabía si debía gritar más o callarme. De alguna manera, una parte de mí quería que todo fuera un mal sueño, una pesadilla de la que me despertaría, pero la otra parte sabía que no había vuelta atrás. El hombre salió de mi casa sin decir una palabra más. Pero lo que ocurrió después fue lo que me dejó completamente destrozado. Pilar, aún sentada en el sofá, no dejaba de mirarme con esa expresión de culpabilidad que ahora me parecía tan ajena, como si alguien me hubiera mostrado una versión completamente distinta de ella. No sabía qué hacer ni qué pensar. La rabia seguía corriendo por mis venas, y lo único que podía hacer era mirar con furia sus ojos, los mismos ojos que siempre creí conocer. Mi respiración se aceleró, y la tensión era palpable en el aire. Finalmente, no pude más. Me lancé a la silla, me tiré hacia atrás y, con una mezcla de ira y desconcierto, le grité, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pilar, que hasta ese momento parecía intentar encontrar las palabras correctas, se encogió un poco, pero rápidamente intentó calmarme, levantándose del sofá. Jorge, por favor, no es lo que piensas. Estaba confundida, y no sé ni cómo pasó. De verdad, no me juzgues sin entender. Yo la miraba fijamente, esperando alguna explicación que tuviera sentido, pero no podía soportarlo. Cada palabra que salía de su boca me parecía vacía, sin sustancia. Pensaba en todo lo que habíamos compartido, en la confianza que le había dado, y ahora me encontraba en medio de esta mentira tan monstruosa que no podía encajar. ¿Confundida? ¿Confundida, Pilar? ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿Qué pasa? ¿Te aburriste de mí? ¿Te aburriste de lo que teníamos? Ella intentó acercarse, pero yo me levanté de un salto, caminando hacia el pasillo con la intención de salir de la habitación. No quería mirarla más, no quería escuchar sus excusas. No sabía si estaba buscando una respuesta o si simplemente quería huir de la pesadilla que estaba viviendo. Jorge, por favor. No lo entiendes, yo nunca quise que llegara a esto. Es solo que, de alguna manera, me sentía sola, y no sé cómo me dejé llevar. Me giré, incrédulo, casi sin poder creer lo que oía. ¿Sola? ¿Qué me estás diciendo? Tú nunca te sentiste sola. Siempre estuvimos juntos, siempre te apoyé. ¿De verdad piensas que no lo noté? Te vi. Te vi abrazado a ese tipo en el sofá, como si no pasara nada. Pilar empezó a llorar, no de una forma dramática, sino con una tristeza tan profunda que me hizo dudar por un momento. Jorge, yo cometí un error. Un error que no puedo justificar. Te juro que no sabía qué estaba haciendo. Estaba vacía, y ese hombre, no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero te juro que no te dejé de amar. El odio, el desprecio, la confusión, todo se mezclaba en mi pecho. No quería escucharla, no quería que me hablara más. No me importa lo que digas. No me importa. Estuviste con él mientras yo estaba trabajando, mientras pensaba que todo estaba bien. Estuve aquí, esperando a mi esposa, esperando que todo fuera como siempre, y tú me traicionaste. Pilar se echó a llorar más fuerte, esta vez descontrolada, intentando tomarme de las manos, buscando cualquier forma de que la escuchara.
Jorge, por favor, no me dejes. Por favor, te lo ruego. Cometí un error, pero no quiero perderte. Te amo a ti, y te juro que nunca más lo haré. No supe qué pensar. Estaba tan lleno de rabia que sentí como si mi corazón estuviera a punto de estallar. No podía dejar de ver esa imagen de ella con ese hombre, de ver su cara de satisfacción, de complicidad. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude confiar en ella tanto como para no ver lo que estaba pasando? Estaba tan confundido que me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de calmarme, pero la verdad me seguía golpeando como un martillo. Cada palabra que decía Pilar solo parecía agravar la situación. Y cada intento de acercarse solo me alejaba más. ¿Sabes lo que más duele?, le pregunté, mientras la miraba fijamente. No es lo que hiciste, porque eso es algo que la gente hace. Lo que más duele es que lo hiciste a mis espaldas, con total tranquilidad, sabiendo que yo confiaba en ti. Eso es lo que más duele, Pilar. Lo que más duele es que te vi como la mujer que estaba a mi lado, que compartía mis sueños, mis miedos, y ahora me doy cuenta de que nunca fui suficiente. Ella no respondió, solo se quedó ahí, mirándome con ojos llenos de arrepentimiento, con el rostro cubierto de lágrimas. Y por un segundo que se sintió como una eternidad, me pregunté si realmente se arrepentía o si solo estaba tratando de salvar lo que quedaba de su vida cómoda a mi lado. Mi confianza había sido destruida, y no sabía si alguna vez podría reconstruirla. No podía seguir viviendo así, con esa constante sensación de que algo estaba roto, de que lo que teníamos ya no existía. No me importaba lo que dijera. No me importaba que estuviera arrepentida. Lo que había hecho no tenía perdón. Me levanté de la cama y me acerqué a ella. Pilar intentó tomarme de las manos, pero las aparté de un golpe. No te atrevas a tocarme. No quiero que me toques. No sé si quiero que sigas en esta casa. No sé si quiero que sigas en mi vida. Las palabras me salieron como una explosión. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo salió a la superficie, y no pude evitar que mi voz temblara. No sé si lo que tenemos tiene arreglo, Pilar. No sé si quiero seguir con alguien que no puedo confiar. Ella se quedó quieta, mirando el suelo, como si las palabras que acababa de decir fueran un golpe demasiado fuerte para asimilar. Y yo, por dentro, me sentía completamente destruido, pero sabía que no podía seguir viviendo una mentira. No quería ser ese hombre que veía lo que no estaba ahí, que aceptaba lo inaceptable solo por miedo a perder algo que, al final, nunca fue realmente mío. El silencio que se apoderó de la habitación después de mis palabras fue insoportable. Pilar seguía allí, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme, como si se estuviera hundiendo en su propia culpa. Yo me sentía igual. Mi interior era un caos, una tormenta de emociones que no sabía cómo controlar. No podía creer lo que había descubierto, no podía asimilar que la mujer con la que había compartido mi vida por tanto tiempo me había mentido de una manera tan cruel. Mi cuerpo aún temblaba de rabia, y aunque no sabía qué hacer con todo eso, algo dentro de mí sabía que no podía dejarlo pasar. No podía simplemente perdonarlo y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Eso no sería yo. Me levanté y comencé a caminar por el salón sin rumbo, tratando de despejar mi mente. Pilar, aún sentada, se quedó en el mismo lugar, mirando el suelo como si las palabras de hace unos minutos la hubieran derrumbado por completo. La verdad es que no me importaba cómo se sentía. Había llegado al punto en que todo lo que pensaba era en cómo podía hacerle sentir lo mismo que yo. Pensaba en la traición, en lo que había sido mi vida hasta ese momento, y cómo todo se había convertido en una mentira.
No iba a dejar que se saliera con la suya, no sin más. Me acerqué a la mesa donde había dejado mis cosas y cogí las llaves del coche. Pilar, al ver que me dirigía hacia la puerta, levantó la cabeza. Jorge, ¿dónde vas? ¿A dónde vas con todo esto? No le respondí. No tenía ganas de explicar nada, no tenía ganas de hablar más con ella. No quería escucharla. Pero algo en su tono, algo en esa voz temblorosa que antes solía calmarme, hizo que me detuviera un momento. Ella se levantó, dando unos pasos vacilantes hacia mí, pero yo la detuve con un gesto de la mano. No te acerques, le dije, casi en un susurro, porque de alguna manera me daba miedo que la ira me hiciera decir cosas que no podía tomar atrás. Sin embargo, no pude evitar que las palabras siguientes salieran con fuerza. No tienes derecho a pedirme explicaciones. No te has ganado ni un segundo más de mi tiempo. No tengo nada que hablar contigo. Ella intentó buscarme una vez más, se acercó y tomó mi brazo con fuerza. Jorge, por favor, no hagas esto, no te vayas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglar esto. Por favor, no me dejes en medio de todo esto. Te lo ruego, me equivoqué, cometí un error. Me aparté de su mano bruscamente. No sentía compasión, ni tristeza, solo rabia, una rabia que quemaba mi garganta. No es un error, Pilar. Es una traición. Lo que hiciste no tiene excusa. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Necesito hacer algo. Necesito vengarme de todo esto. Vi cómo su rostro cambió, cómo sus ojos se llenaron de pánico y no pude evitar sentir una pequeña satisfacción al ver su expresión. La mujer que siempre había tenido el control de la situación, la que me decía cómo debía hacer las cosas, ahora era la que estaba de rodillas ante mí. La que imploraba que no la dejara. No sentí pena, solo una especie de alivio momentáneo, como si fuera una pequeña victoria que ni ella ni yo queríamos. Jorge, por favor. No sé qué más hacer. Te juro que me arrepiento, ¿qué lo haría todo diferente si pudiera? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Esa pregunta, esa súplica, me hirió más de lo que imaginaba. No había nada que pudiera hacer para que yo la perdonara, ni en ese momento ni nunca. Sin embargo, algo en mi interior me hizo pensar que si no me vengaba, si no hacía algo para equilibrar la balanza, nunca podría mirar a Pilar de la misma manera. Nunca podría sentirme entero otra vez. Pensé en el tipo con el que había estado. No lo conocía, pero no podía evitar pensar en lo que él había hecho, en cómo había tocado a mi mujer, en cómo se había burlado de mí. Tenía que hacerle pagar por eso, tenía que quitarle a Pilar lo que le daba sentido a su vida. Decidí que iba a actuar de inmediato. Sin pensarlo más, salí por la puerta y me dirigí hacia mi coche. La oscuridad de la calle me envolvió mientras conducía sin rumbo. Pilar me había destrozado, y aunque me doliera admitirlo, sabía que mi venganza no estaba dirigida solo hacia ella, sino también hacia mí mismo. Me sentía impotente, herido, y necesitaba algo que me diera una sensación de control, algo que me hiciera sentir que yo, al menos por una vez, estaba tomando el control. Pasaron unos minutos, y mientras conducía, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. No iba a hacerle daño a Pilar de una forma física, no, eso no era lo que quería. Mi venganza iba a ser diferente, mucho más sutil, pero igual de devastadora. Decidí que la manera en la que ella sentiría el peso de su traición sería quitándole todo lo que yo le había dado, todo lo que le había brindado. Pensé en las pequeñas cosas que construimos juntos a lo largo de los años, nuestra casa, los amigos que habíamos hecho, las cosas que compartíamos. Todo eso,
todo lo que había representado nuestra vida juntos, iba a desaparecer. Pilar iba a entender, de una vez por todas, lo que significaba perderlo todo. Llegué a un lugar que había visitado pocas veces, una pequeña agencia inmobiliaria. Un lugar que me permitió hacer lo que tenía en mente. Sin decir palabra, hice los trámites necesarios, tomé las decisiones que debían tomarse y, en menos de una hora, había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había comenzado el proceso de vender nuestra casa, nuestro hogar. Ese lugar que había sido el refugio de nuestros sueños, la prueba de que había sido capaz de construir una vida junto a ella, ahora se desmoronaba ante mis ojos. No sabía si Pilar lo entendería en ese momento, pero sabía que cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para arrepentirse. Volví a casa, y cuando entré, Pilar me miró desde la entrada, esperando encontrar alguna señal de que la perdonaría. Pero no podía. No estaba listo para eso. Y mientras la veía, de nuevo, esperando que la perdonara, me sentí vacío, aún más vacío que antes. Cuando volví a casa, Pilar estaba esperándome en el salón. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza, como si creyera que, de alguna manera, podría conseguir lo que tanto deseaba, que yo la perdonara. Pero en ese momento, el perdón no era una opción. La traición que había vivido durante todos esos años era algo que no podía borrar ni con palabras ni con lágrimas. Había algo en el aire, una tensión que era casi palpable. Pilar estaba nerviosa, caminaba de un lado a otro, mientras yo permanecía en la entrada, observándola. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había llegado al punto de sentir que ya no quedaba nada de lo que alguna vez habíamos sido. La mujer que había compartido mi vida, esa mujer en la que confié tanto, ahora era una extraña para mí. Finalmente, Pilar rompió el silencio, su voz temblando ligeramente. Jorge, por favor, quiero que me escuches. Sé que te he fallado, pero quiero que entiendas que todo esto fue un error, un momento de debilidad. No me juzgues por eso. Yo te amo, y siempre te amaré. Me quedé mirando el suelo, sin poder mirarla a los ojos. Cada palabra que salía de su boca me provocaba un nudo en el estómago, pero no podía dejar que su manipulación funcionara. No iba a caer en su juego, no esta vez. No es solo un error, Pilar. No puedes llamarlo así. No puedes simplemente decir que fue un error y esperar que eso lo resuelva todo. Lo que hiciste fue mucho más que eso. Me mentiste, me ocultaste la verdad, me trataste como si fuera un tonto. Y, ahora me pides que te perdone porque fue un error. Pilar se acercó un poco más, intentando tocarme el brazo, pero yo me aparté rápidamente. No tienes derecho a tocarme, Pilar. No ahora. ¿Sabes cuántas veces te defendí frente a mis amigos, cuántas veces confié en ti, mientras tú estabas con él? No solo me has fallado a mí, sino también a ti misma, y lo peor de todo es que no tienes ni idea de lo que has hecho. El rostro de Pilar se distorsionó por la tristeza. Sus ojos, llenos de lágrimas, intentaron comunicarme algo, pero yo ya no quería escucharla. Jorge, por favor, no me hagas esto. Te prometo que todo lo que pasó no tiene sentido. No te pido que me perdones de inmediato, pero dame una oportunidad. Dime qué puedo hacer para que todo vuelva a ser como antes. ¿Cómo quieres que volvamos a lo de antes? ¿Cómo se puede regresar a lo que teníamos después de todo esto? Pilar, ¿cómo crees que puedo confiar en ti de nuevo? Todo lo que construimos, todo lo que creímos que era real, ahora parece una farsa. Mi voz subió de tono, y aunque estaba agotado, sentía como la frustración me invadía de nuevo. No quería ser el hombre que se quedaba en una relación rota,
arrastrando una mentira detrás. No quería eso para mí. Pilar, con la cabeza baja, trató de dar un paso más hacia mí, como si estuviera buscando una forma de que mi coraje se desmoronara frente a ella, pero me detuve antes de que pudiera acercarse. No te acerques más. Ya te lo dije. Esto no tiene arreglo. Ni tú ni yo podemos continuar con esto. La última parte la dije con una calma que, de alguna manera, me sorprendió. Ya no sentía ira, solo vacío. Y esa sensación de estar perdiendo algo que nunca podría recuperar, era la que más me dolía. Ella intentó buscarme de nuevo, pero esta vez fue diferente. La vi de cerca, como si no fuera la misma mujer que había compartido mi vida. Pilar me miró con una expresión que no supe identificar. Jorge, ¿de verdad estás diciendo que esto es el final? ¿De verdad vas a dejar que esto destruya todo lo que hemos vivido? No pude evitar una risa amarga. ¿Dejar que esto destruya lo que hemos vivido? Pilar, tú misma has destruido todo lo que teníamos. Yo no voy a quedarme aquí fingiendo que todo está bien cuando lo que hiciste fue romper toda la confianza que había entre nosotros. Me dejaste por alguien más, y esperas que eso no tenga consecuencias. Las palabras fueron duras, y me dolieron tanto como a ella, pero ya no me importaba. Tú ya has tomado tu decisión, Pilar. Lo hiciste cuando decidiste acostarte con él, cuando elegiste traicionarme. No hay vuelta atrás. Ya no somos los mismos, y aunque me duela admitirlo, esa es la realidad. Un silencio pesado llenó la habitación. Pilar se quedó en silencio, mirándome como si intentara procesar lo que acababa de decir. La verdad es que yo tampoco sabía si estaba listo para todo esto, ¿era capaz de dejarlo todo atrás, era capaz de empezar de nuevo? Pero cuando la vi allí, de pie frente a mí, con esa mirada perdida y rota, supe que no podía seguir adelante. No podía seguir con alguien que me había fallado tan profundamente. Ya no quedaba espacio para el perdón, ni para la reconstrucción. Lo que había sido entre nosotros ya no existía. Jorge, ¿qué pasa ahora?, preguntó, su voz baja, como si fuera una niña perdida buscando respuestas. No supe qué responder. No había palabras que pudieran hacer que todo esto tuviera sentido. La verdad es que no quería darle respuestas. No quería seguir arrastrando algo que no podía salvar. Lo que pasa ahora, Pilar, es que te vas a tener que enfrentar a las consecuencias de lo que hiciste. Te vas a tener que hacer cargo de esto sola. Ya no voy a ser tu respaldo, ni tu solución. Esto es el final. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir como si estuviera cerrando un capítulo que nunca habría querido abrir, pero no podía vivir con esta mentira más tiempo. Pilar, ahora llorando sin control, se acercó una última vez, pero ya no pude soportarlo. No podía seguir mirando esos ojos que alguna vez amé, ahora llenos de arrepentimiento, ahora vacíos. No hay vuelta atrás. Ya se acabó. Dije, con una firmeza que sentí en lo más profundo de mi ser. Ella se quedó ahí, con las manos temblorosas, tratando de decir algo más, pero no pude escucharla. Caminé hacia la puerta, la dejé atrás, y salí de la casa. No podía quedarme ni un segundo más. Mientras caminaba hacia el coche, una parte de mí sentía que estaba dejando atrás una vida, pero otra parte, una parte mucho más fuerte, sabía que estaba haciendo lo correcto. Había pasado ya una semana desde que dejé la casa. No sabía qué era lo que sentía más, si la ira o el vacío. Al principio, mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero después, con el paso de los días, todo se fue calmando, al menos por fuera. Por dentro, era otra historia. El dolor seguía allí, constantemente recordándome lo que había perdido,
lo que ella me había arrebatado, y aunque mi decisión de irme había sido clara en el momento, no pude evitar preguntarme si realmente había hecho lo correcto. A veces, en la soledad de mi apartamento, me preguntaba si todavía quedaba alguna parte de mí que la amaba, pero esa duda duraba poco. La rabia regresaba rápidamente, y con ella, el impulso de que mi decisión era la única que podía tomar. Cada día en ese nuevo lugar, aunque parecía estar rodeado de silencio y de una cierta calma, me sentía más perdido. Al principio, los amigos me enviaban mensajes, se preocupaban, querían saber cómo estaba, pero al final, todos se cansaron de preguntarme. Nadie realmente entendía lo que estaba pasando dentro de mí. En las pocas veces que logré salir a la calle, el mundo seguía girando sin detenerse, como si nada hubiera cambiado. La ciudad estaba llena de gente que ni siquiera sabía que mi vida se había derrumbado, que yo había sido engañado, traicionado, y que ahora estaba tratando de recoger los pedazos de lo que quedaba de mí. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, algo me hizo detenerme. No fue un ruido, ni un pensamiento, sino una sensación extraña, como si me estuviera observando desde fuera. Miré alrededor, y no fue hasta que vi a lo lejos a una pareja caminando junta, de la mano, sonriendo, que me di cuenta de lo que realmente me estaba afectando. No solo era la traición de Pilar, sino el hecho de que había perdido algo que muchos daban por sentado, la normalidad, la confianza, la esperanza. Sentí que mi mundo ya no era el mismo, que no podía volver atrás, y que cada paso que daba me alejaba más de lo que alguna vez había sido una vida estable. El teléfono sonó en ese momento, y aunque era un número desconocido, lo contesté. Era Pilar. Su voz, aunque llena de nerviosismo, me hizo pensar que tal vez quería hablar. Tal vez pensó que, después de unos días, yo estaría dispuesto a sentarme y hablar sobre todo lo que había sucedido, pero no tenía ganas de hacerlo. No quería escuchar su arrepentimiento, ni sus disculpas. Lo que ella había hecho no tenía perdón. Jorge, por favor, necesito verte, dijo, su voz entrecortada. Sé que no lo puedo arreglar, pero al menos quiero hablar contigo, al menos una vez más. Su tono era desesperado, y eso me hizo dudar, aunque por un segundo. ¿Qué quieres hablar, Pilar? Ya no hay nada que decir. No hay nada más que hacer entre nosotros. Ella suspiró. Lo sé, pero al menos permíteme explicarme. Lo necesito. No quiero que me odies para siempre. Respiré hondo, tratando de encontrar algo de calma dentro de mí. No quería seguir alimentando esa historia, no quería seguir anclado a ella, pero sentí que, por alguna razón, tenía que escucharlo, tenía que ver hasta dónde llegaba la necesidad de explicarse. Está bien, respondí finalmente, con la voz grave, casi sin emoción. Un café. Solo eso. No esperes nada más de mí. Cambiamos la hora y el lugar, y aunque no estaba completamente seguro de que fuera lo correcto, me encontré sentado en un café pequeño del centro, esperando que Pilar llegara. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. La silla frente a mí estaba vacía, y mientras la miraba, pensaba que tal vez nunca debía haber aceptado ver a Pilar de nuevo. Sabía lo que ella había hecho, lo sabía todo, y sin embargo, ahí estaba yo, esperando a escuchar sus palabras vacías. Finalmente, llegó. Entró por la puerta con la mirada perdida, como si tuviera miedo de lo que iba a suceder, de lo que yo iba a decirle. Se acercó lentamente, se sentó frente a mí y, sin decir palabra, tomó la taza de café. No sabía qué decirle, ni por dónde empezar. Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron de inmediato. Al final, tras unos segundos de silencio incómodo, comenzó a hablar. Jorge, me siento tan perdida,
no sé ni por qué hice lo que hice. No sé qué me pasó, realmente no lo sé. He estado pensando todo este tiempo y solo sé que te fallé. Me equivoqué de una forma horrible, y no quiero que pienses que lo hice porque no te amaba, porque eso es lo que más me duele, que yo te amaba y aún te amo. No quiero perderte, Jorge. No puedo vivir con la idea de que te perdí para siempre. Escuché sus palabras, pero no podía creerlas. No podía, porque aunque me dijera que me amaba, lo que hizo no tenía justificación. La traición no tenía vuelta atrás. Pilar, ¿de verdad crees que unas palabras pueden solucionar lo que hiciste? ¿Crees que porque ahora me digas que me amas y te arrepientes, eso borra lo que hiciste? Ya no hay espacio para el perdón entre nosotros. Ya no hay nada más que decir. Ella desvió la mirada, y por un momento, me pareció ver un leve destello de comprensión en sus ojos. Sabía que no podía convencerme. Lo sé. Lo sé, pero, solo quiero que sepas que no fue por ti. No fue por lo que me diste, o por lo que compartimos. Fue algo que sucedió en mi cabeza, algo que me hizo perder el control, pero yo no quería hacerte daño. No quería perderlo todo. Me levanté de la mesa, no porque fuera a irme, sino porque necesitaba un momento para respirar. Es tarde para eso, Pilar. Muy tarde. Lo que pasó entre nosotros ya no se puede arreglar con palabras. No voy a quedarme aquí sentando, esperando que las cosas cambien. Esto ya terminó. Y mientras me quedaba allí, observándola, entendí algo. Había llegado a un punto en el que ya no quedaba nada de lo que una vez compartimos. Las promesas, los recuerdos, las ilusiones, todo se había desvanecido. Pilar me miró una última vez, sabiendo que había perdido, y yo, por mi parte, supe que mi vida no volvía atrás. Mi futuro estaba ahora en mis manos, y, aunque no sabía lo que deparaba, estaba decidido a dejarla ir. Después de ese café con Pilar, ya nada se sintió igual. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, y no podía seguir sosteniendo una relación que ya no existía. Había tomado la decisión de irme de casa, de dejar atrás lo que habíamos construido, pero no fue fácil. Los días siguientes estuvieron llenos de un vacío que no sabía cómo llenar. Me despertaba temprano, pero no tenía un propósito claro. No tenía a quien llamar, no tenía a nadie a quien contarle cómo me sentía. Mis amigos intentaban apoyarme, pero no podía evitar sentir que no entendían lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Las palabras de Pilar seguían retumbando en mi cabeza, pero no cambiaban nada. El daño ya estaba hecho, y aunque su arrepentimiento parecía genuino, no podía confiar en ella de nuevo. Había llegado al punto en el que me di cuenta de que seguir pensando en lo que podría haber sido solo me iba a hacer más daño. No podía seguir siendo esa persona que vivía en el pasado, esperando que todo volviera a ser como antes. Fue entonces cuando empecé a hacer cambios en mi vida. Decidí que iba a cambiar mi rutina, a hacer cosas que me sacaran de ese ciclo destructivo en el que me encontraba. Comencé a ir al gimnasio con más regularidad, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado por la comodidad de mi vida con Pilar. Empecé a leer más, a centrarme en mis propios intereses, en cosas que me hacían sentir que estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente. Había tenido tantas dudas sobre mi futuro después de todo lo que había sucedido, pero poco a poco, me di cuenta de que estaba reconstruyendo mi vida. Quizás no sabía exactamente qué iba a pasar, pero lo que sí sabía era que no iba a dejar que este dolor me definiera. Tenía que seguir adelante, por mi bien. El problema, sin embargo, no era solo el dolor. Era la sensación de que todo lo que había creído, todo lo que había planeado, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. La casa, los planes de futuro,
los viajes que siempre habíamos dicho que haríamos, todo eso se sentía como una mentira ahora. Pilar había sido mi compañera, mi confidente, y ahora no sabía cómo verla. Había sido la mujer con la que había compartido tantos momentos, pero al mismo tiempo, la mujer que me había destrozado por completo. Cada vez que pensaba en todo lo que había perdido, sentía un nudo en el estómago, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que debía dejar de aferrarme al pasado. Si no lo hacía, nunca podría avanzar. Una noche, después de semanas de no saber qué hacer ni a quién acudir, recibí una llamada de Pilar. Al principio, no quería contestar. Ya había dejado claro que no quería seguir hablando, que no quería seguir enredado en esa historia. Pero el hecho de que me llamara me hizo pensar que quizás había algo más que decir. Quizás necesitaba cerrar todo de una vez por todas. Decidí contestar, y lo hice con la voz más neutral que pude reunir. Hola, dije, tratando de sonar calmado, aunque por dentro aún sentía una mezcla de emociones contradictorias. Jorge, su voz sonaba más suave que nunca, más vacía, como si no supiera realmente qué decir. Sé que no quieres hablar conmigo, que ya todo está perdido, pero solo quiero pedirte algo. No te pido que me perdones, no te pido nada más que una cosa. Le di tiempo para seguir, pero no sabía realmente qué quería decir. Ya había escuchado todo lo que tenía que escuchar, y no estaba dispuesto a seguir repitiendo el mismo ciclo. ¿Qué es lo que quieres, Pilar? Quiero que sepas que yo, no sabía lo que estaba haciendo. Fue un error, un gran error, pero lo más grande que me ha enseñado todo esto es que te perdí, y no quiero perderte para siempre. Se hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo sé, todo está mal, todo está roto. Pero te ruego que pienses en todo lo que tuvimos, en todo lo que compartimos. ¿No vale la pena intentar recuperarlo? Al menos para cerrar este capítulo como se debe. No quiero que nuestra historia termine así. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se hundieran en mi mente. Ya no sentía ira, solo una especie de cansancio que se había acumulado a lo largo de las semanas. Había pasado por tantas emociones, rabia, dolor, confusión, pero ahora todo se sentía distante. Lo que había sucedido no podía borrarse, y por mucho que ella me pidiera otra oportunidad, yo sabía que no era lo correcto. Pilar seguía buscando en mí una respuesta que ni ella misma sabía cómo pedir, una respuesta que yo ya había dejado atrás. Creo que ya hemos hablado suficiente, respondí finalmente, con calma. Ya no hay nada más que pueda decirte, Pilar. Todo esto ya se acabó. Lo que pasó entre nosotros ya no se puede reparar, no importa cuántas veces lo intentes. Ya lo he decidido, y no voy a cambiar de opinión. Escuché un suspiro del otro lado de la línea. No sabía si era de alivio o de resignación, pero algo en su voz me dijo que finalmente entendía lo que yo había decidido. Entiendo, dijo, su voz más suave que nunca. Solo quería que supieras que siempre te voy a agradecer lo que compartimos, aunque sea tarde. La llamada terminó con un silencio largo, casi incómodo, y cuando colgué, sentí como si algo dentro de mí se hubiera cerrado definitivamente. No había más espacio para el arrepentimiento ni para el remordimiento. Había tomado mi decisión, y aunque el camino por delante aún era incierto, sentía que, al menos por primera vez desde que todo esto comenzó, estaba en control de mi vida. Había dejado ir a Pilar, había dejado atrás el peso de la traición, y ahora solo quedaba mirar hacia adelante. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a enfrentarlo sin mirar atrás.